Bienvenidos entonces a Salud Mental bajo la lupa, que es este nuevo espacio que estamos iniciando. Le llamé así porque en realidad surge de una idea que es empezar a cuestionar un poco toda la información que está dando vueltas por ahí. Cuando yo empecé con la psicoeducación y en general con talleres en los diferentes espacios, un poco lo que pasaba es que la gente le faltaba información y al día de hoy todavía sigue siendo así, pero en el último tiempo con todo el tema de las redes y todo empezó a haber una abundancia de información. Y en los últimos años, en las sesiones, me he encontrado con personas que están un poco mareadas al final y a veces las personas no entienden muy bien cómo ordenar tanta información. Esa es la razón por la que decidí abrir un espacio donde podamos empezar a compartir algunas de las inquietudes que por ahí salen en individual en la sesión. Que nos juntemos a charlar y a cuestionar un poco la información que está dando vueltas por ahí, entender un poco de qué va cada cosa y que ustedes tengan un espacio también donde puedan despejar dudas, ¿sí? Por eso se llama Salud Mental bajo la lupa. La idea es ir haciendo este espacio que sea mensual, ir encontrándonos, vamos a hacer diferentes talleres, el de hoy va a ser introductorio, les voy a contar un poco de qué se trata y después iremos construyéndolo en conjunto también, en función de lo que vayan necesitando, de lo que vaya saliendo, ¿sí? Bueno, ¿quién soy yo? Muchos me conocen, pero de todos modos quería contarles también desde qué lugar vamos a hablar, cuál es la lógica de esto que vamos a charlar, digamos, cuál es mi formación, mis intereses, también para que entiendan desde qué lugar yo les voy a aportar o les quiero aportar. Yo me formé como psicóloga clínica en la Universidad de Buenos Aires hace 20 años este año. Digamos que mi formación inicial es bastante psicoanalítica. Después, ya al finalizando la carrera, empecé a formarme en otro tipo de ramas y herramientas, lo que es terapia cognitivo-conductual, terapias contextuales, que es como la evolución, digamos, de la terapia cognitivo-conductual, un poco para poder dar herramientas prácticas, que eso es lo que a mí me gusta dentro de lo que es mi trabajo, ¿no? Poder brindar herramientas prácticas, concretas, de ahí que me guste tanto también los talleres, porque me gusta esta cuestión de que las personas tengamos nuestras herramientas. Me formé en trastorno de ansiedad y estado de ánimo, después me formé en DBT, que es como más para lo que es trastorno límite de la personalidad, desregulación emocional, todo el tema de emociones, que me encanta. Trastornos de la conducta alimentaria, porque están bastante relacionados también. En trauma, trauma simple, trauma complejo sobre todo. Y por lo tanto fui construyendo una formación más integrativa. Y si yo les tuviera que decir, si bien a mí lo que me gusta es la terapia cognitivo-conductual, mi mirada de la psicología y en general en mi vida es integrativa. Y eso es algo que a mí me gusta que ustedes sepan, que a mí me importa el conocimiento en términos generales. Yo creo que todo tiene algo de verdad. El problema es que a veces confundimos dónde está la verdad o no tanto de cada cosa. La integración lo que nos permite es poner cada cosa en su lugar y entender para qué sí y para qué no. O sea, no porque trabajemos, por darles un ejemplo, ¿no? No porque trabajemos en trauma, todo el tiempo voy a trabajar trauma o en cualquier instancia del tratamiento voy a trabajar trauma, ¿no? Hay un momento para cada cosa, hay una herramienta para cada cosa, hay herramientas que son buenas en un momento y no tan buenas en otro momento, y eso es lo que a mí más me gusta, entender al ser humano en general. Y entonces, esto me lleva a otra cuestión que es mi mirada del mundo. Yo les quiero contar algo que algunos capaz ya lo saben, los que me conocen desde antes, capaz ya lo saben porque ya les conté, pero yo elegí ser psicóloga a los 11 años, casi sin saber lo que era la psicología. Para mí prácticamente fue un llamado, no sé cómo explicarles. O sea, yo lo decidí a los 11 años de una manera muy natural y nunca jamás cambié de opinión. Y hace 20 años que trabajo con esto y nunca cambié de opinión. O sea, la psicología es mi gran amor, pero con el tiempo fue evolucionando. Para mí la psicología es la comprensión de la psiquis y del alma humana. Una de las cosas que también me gustaría que sepan y que entiendan es que para mí psicología y espiritualidad van de la mano. Espiritualidad, mi mirada no necesariamente es religiosidad, no tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con la profundidad del ser humano, ¿sí? Entonces, a mí me gusta pensar al ser humano en capas y al conocimiento de manera integral. Y esto me lleva entonces a cuáles son mis intereses. Obviamente dentro de mis intereses les puse que la psicología es uno de mis intereses, como no, pero me gusta entender en general dónde estamos parados desde lo más micro hasta lo más macro. Entonces, me gustan las ciencias en general, me gusta saber y entender el mundo. Por supuesto, entonces me gustan las neurociencias, ¿no? Dentro de lo que es el ser humano
en su complejidad y el proceso interior de evolución, más que sanación únicamente, ¿no? De evolución, me encanta el autoconocimiento. Y yo creo que para conocernos tenemos que conocer también el mundo, porque somos parte del mundo. Entonces, me encanta el autoconocimiento y me encanta el conocimiento en general. Una de las cosas que me guían en este proceso de autoconocimiento, conocimiento, es algo que está relacionado con la filosofía perenne. No sé si ustedes saben lo que es, tiene que ver un poco con el conocimiento universal, mucho relacionado con la búsqueda del ser humano, la filosofía que trata de entender el hilo conductor de la búsqueda del ser humano, la búsqueda del núcleo duro, ¿no? ¿Cuál es el hilo conductor de muchas líneas de conocimiento y autoconocimiento del ser humano? Por lo tanto, entonces, como saben, me gusta la sabiduría y la espiritualidad en general, me gusta aprender en general de esto, ¿no? Más allá de la psicología como proceso de sanación o entender la psicopatología, cuando toca, toca, pero el ser humano es mucho más complejo que eso, desde sus mitocondrias hasta su conexión con lo trascendental, pasando por todos los niveles, ¿no? Por lo tanto, me gusta la integración del conocimiento y por supuesto que me gusta compartirlo, ¿no? No me gusta quedármelo, no es una cuestión de regodearme en ese conocimiento y nada más, sino que el conocimiento para mí es libertad, ¿no? El conocimiento es paz. Con uno mismo, con los demás, entender nos sana y nos libera y nos ayuda como a tener claridad y seguridad de dónde estamos caminando. Y esa es mi búsqueda y esa es la búsqueda que me encanta compartir. A mí no me gusta mucho esta cuestión de sacar chapa, ni mucho menos, no es esta la idea, sino que ustedes me conozcan y sepan desde qué lugar yo les quiero compartir y les quiero hablar. No solo desde mi formación como psicóloga, sino desde mi formación como persona, desde mi mirada del mundo, ¿sí? Desde cuáles son mis intereses, qué leo, qué aprendo, qué estudio, qué me gusta entender, aunque con lo que tengo matrícula y con lo que no tengo matrícula también. Bueno, bienvenidos entonces. El taller de hoy se va a llamar La búsqueda del bienestar, la frustración de no saber a quién creerle. Por eso lo nombré así, porque surge de esta necesidad que yo les comentaba, ¿no? Como esta necesidad como de poner en orden toda esta información. Si bien el taller de hoy se llama así, un poco esto da cuenta de lo que quiero que represente el recorrido. Entonces, antes que la psicología se llamara psicología, digamos, la psicología era la búsqueda del ser humano, del alma, de quiénes somos. Esta búsqueda es parte de lo que también trata de entender la filosofía perenne, ¿no? ¿Qué buscamos los seres humanos? Bueno, brevemente, buscamos seguridad, buscamos identidad y pertenencia, buscamos formar parte de grupos, de comunidades, pero también buscamos individualizarnos, entendernos quiénes somos a través de otros, con otros, pareciéndonos a otros y diferenciándonos de otros. También buscamos conexión y buscamos amor. Esto es una gran búsqueda. Y la conexión a través de muchos niveles de conexión, desde lo físico, lo emocional, lo intelectual, lo espiritual, desde diferentes maneras, con uno mismo, con los demás, con Dios. Esa búsqueda de conexión y esa búsqueda de amor es como inherente a nosotros, ¿no? La soledad profunda es lo que más daño nos hace. Buscamos la felicidad con todo lo que eso pueda significar para cada quien, eso es un tema aparte, pero buscamos ser felices, buscamos libertad, libertad de pensamiento, libertad de tránsito, libertad de expresión, libertad. Buscamos paz, que yo creo que está muy relacionado con la felicidad y la libertad, ¿no? Pero a veces tenemos diferencias en lo que es, en lo que es la percepción de la paz. Buscamos un para qué. Buscamos dirección y propósito, buscamos un sentido, ¿no? Buscamos tener objetivos, logros, sentirnos útiles, formar parte, tener algo que aportar. Buscamos sentirnos útiles de muchas maneras, desde maneras muy simples a maneras muy complejas. Y buscamos sentido y trascendencia, ¿no? Buscamos una conexión idealmente con algo superior. Para no todo el mundo va a ser Dios con esa definición, pero yo creo que a la larga los seres humanos necesitamos sentirnos parte de algo más grande, ¿no? Y sentir que somos algo más profundo que un cuerpo y una mente. Algunos estarán más conectados con unas partes de sí mismos, otros con otras partes de sí mismos, pero creo que estas son las búsquedas
esenciales para nosotros, ¿sí? Antes de continuar, quiero contarles un poquito qué es lo que vamos a hacer, que es a charlar un poquito sobre este tema que nos convoca hoy. Y después tendremos un rato para abrir micrófonos, charlar, comentar. Yo los iré diciendo, ¿sí? Bueno, entonces, el primer punto, los que puedan ver la imagen, los invito a ver la imagen, que para mí es muy significativa. Si no, no se preocupen, tiene un montón de elementos esta imagen. Y la primera pregunta para ir respondiendo a esto que nos convoca a este taller, que es, bueno, ¿a quién le creemos de tanta información? ¿A quién le creemos? Buscamos todo eso, pero ¿en dónde lo buscamos? ¿Cómo lo buscamos? ¿Lo buscamos adentro? ¿Lo buscamos afuera? ¿Cómo lo buscamos? Y esas son las preguntas que nos han convocado como seres humanos desde siempre, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo se busca? ¿Cómo se encuentra? ¿A quién le creemos? Y esa dificultad la tenemos desde siempre, pero no sabemos necesariamente siempre cómo responder a esas necesidades. Y cada sociedad ha dado diferentes tipos de respuestas. Entonces, para entender dónde estamos parados, un buen punto es entender de dónde venimos. Y como no tenemos tanto tiempo, vamos a empezar directamente desde la fase anterior de nuestra sociedad, la modernidad, ¿no? Podríamos decir que estamos en la posmodernidad. Vamos a pensar en la modernidad. Piensen, no sé, 1800, 1900, ¿no? Piensen la historia de donde nacieron o proliferaron o se estructuraron los pilares que nos acompañan hasta hoy. Una sociedad verticalista, donde la autoridad la tenían las instituciones, la ley, Dios, el conocimiento lo tenían las personas estudiadas y si no, no. Los libros. Era una sociedad basada en la producción, pero en la producción del cuerpo, mucho, ¿no? Como y la obediencia, el orden, la sumisión, eran valores, ¿no? En ese momento. Eran sociedades basadas en mandatos y los individuos no tenían mucho valor como individuos más que como parte de una sociedad. La satisfacción de estos individuos estaba basada en cumplir con los mandatos, ¿no? Lo que decía la patria, Dios, la iglesia o las instituciones religiosas. Y por lo tanto la libertad era limitada o era comprendida de otra manera. Entonces, la verdad se sentía afuera. Los individuos no tenían la verdad. Obedecían, la replicaban. La verdad la tenía Dios, la Biblia, la justicia, ¿no? ¿Ubican? Sí, pero nada es perfecto y entonces, como dijimos, es una verdad que ordena, pero asfixia. Como eso ha sofocado a los individuos, ha hecho que sea difícil vivir en esa sociedad. Hubo gente que no se cuestionaba, ¿no? Sí, ¿por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que casarme y tener hijitos si mi objetivo es estudiar? ¿Por qué tengo que hacer lo que dice la iglesia? ¿Por qué tengo que obedecer? La asfixia se hizo sentir. Pero muchas de las personas saben que hasta el día de hoy sufrimos por la angustia de los mandatos. Obviamente, por un lado, nos hace sentir bien porque nos da seguridad tener a alguien que nos diga qué hacer, cómo son las cosas, ¿no? Es como tener papás y mamás superiores toda la vida que nos van guiando en el camino, pero también que nos dan órdenes y se hacen cargo de quiénes somos. En cambio, en un momento esa estructura dejó de funcionar y se empezó a valorar la libertad, ¿no? La Revolución Francesa, el Iluminismo, toda esa época empieza a traer como un cuestionamiento con el crecimiento del capitalismo, las emociones, los deseos. Se ha transformado en una búsqueda más individual.
este sentir, esta libertad que todos buscábamos, que sentíamos que no teníamos en ese momento. Pero esa libertad a veces se nos termina yendo de las manos, que esto es un poco lo que está pasando en esta época. La libertad, el individualismo, la falta de estructura. Y eso, no sé si ustedes alcanzan a ver esta imagen, nos ha llevado a una polarización de las ideas, sin tanta estructura. Y por eso, no sé si se fijaron en por ejemplo, en la imagen anterior estaba Dios como estructura en la cúpula y ahora es como un ser iluminado. Y está bien, buscamos la iluminación del ser y no tiene nada de malo, pero al mismo tiempo es la iluminación individual, ¿no? Y eso termina siendo como una glorificación de la iluminación individual, olvidándonos de las estructuras, de la comunidad, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es que buscamos iluminarnos, buscamos conectar, porque como dijimos, la conexión es una necesidad básica, pero al mismo tiempo nos sentimos solos constantemente, atropellados por este mare magnum de opciones, de velocidad. Las relaciones están en conflicto, las comunidades están en conflicto, las instituciones están en conflicto. Y lo que ganamos en libertad, en opciones, en capacidad de desear, lo perdimos en orden, estructura, claridad. No es que algo era mejor que otro, no es que la sociedad anterior era mejor que esta, ni viceversa. Solamente por ganar algunas cosas perdemos otras y viceversa. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque mucha de la angustia que estamos viendo hoy por hoy, esta búsqueda constante del deseo, de la sanación, de tratar de entender las emociones, responde a esta estructura social que eh, no sé si construimos, se construyó, tenemos, lo que sea, ¿sí? Pero responde a eso. Entonces, em, por eso esta sociedad podríamos decir que es la libertad que enaltecimos, al mismo tiempo fragmenta y se constituye en soledad. Empezamos a sentirnos cada vez más solos y atropellados por el tiempo, por el deseo, por tantas opciones que al final pueden ser supuestamente todas y al final no es ninguna y nos sentimos agotados, agobiados, confundidos. Entonces, la pregunta que a veces como tiene explícita o implícita esta sociedad, un poco por esta tendencia, es ¿de qué lado estás? ¿No? Esta dualidad, la dualidad es parte de el devenir universal. Todo danza entre polos, ese yin y yang que danza entre polos. Pero la manera de interpretar y gestionar esa dualidad puede ser más o menos madura. La sociedad en la que vivimos, en gran medida, y en general no podemos totalizar, pero en gran medida, hizo carne de esta dualidad de una manera, a mi criterio, malentendida, ¿no? De una manera polarizada. O estás de un lado o estás del otro. O todo está bien o todo está mal. O hay quien tiene razón y hay quien está equivocado. Y es una manera que intenta dialogar con una sociedad anterior, como decíamos, pero al final pasa el totalitarismo de otro lado, desde el otro, al otro polo, ¿no? Están las polaridades políticas, las polaridades religiosas, las polaridades de criterio, la gente se pelea en las redes o en la mesa familiar, o a ver quién tiene razón. Hay mucho apego a la verdad, entonces nos fanatizamos, nos vamos hacia los extremos. Y esta sociedad, y ya lo vamos a ver mejor quizás en otros talleres, pero hay una polarización hacia lo bueno. ¿Y qué quiere decir esto? Es que pretendemos que todo sea lo correcto, lo perfecto, lo sano, nos obsesionamos con la sanación, con la evolución, con la perfección, con la santidad, con el lugar. Y eso a veces lo que genera es como una demonización del otro polo, cuando en realidad lo que termina pasando es que eh, si, si nos quedamos
con un solo polo y negamos el otro polo, y es que nos falta una parte de la historia y no lo entendemos. Pero esto representa mucho en esta sociedad, el extremismo, la polarización. Bajo la misma lógica de la dualidad, de la polaridad, está esta externalización de la autoridad que hereda un poco esta lógica de lo anterior, ¿no? Es como si antes la verdad la tenía la iglesia, la política, la justicia, etcétera. Ahora la autoridad la tiene el que parece que tiene razón, que puede ser el que tiene el título o la formación o el que habla lindo, ¿no? O el que parece que dice verdades. Y entonces, claro, porque estamos huérfanos de esa autoridad de la etapa anterior, entonces la seguimos buscando, necesitamos una guía, porque el camino se hace en comunidad, el camino se hace solo y el camino se hace con guía, las tres cosas son necesarias, pero distinguir dónde está la guía cuesta un montón. Entonces lo que hacemos es, pasamos de la desconfianza a creerle a cualquier salame, discúlpenme la expresión. Entonces, cualquiera puede hablar de cualquier cosa, que es un poco también lo que le da lugar a este taller. Es como cualquiera puede hablar de cualquier cosa, todos hablan de nutrición, todos hablan de espiritualidad, todos hablan de... Y no es que esté mal que todos hablemos de todos, pero el punto es hasta dónde le damos autoridad y hasta dónde no, hasta dónde nos cuestionamos, ¿no? ¿Qué pasa? En este pasaje de lo totalitario al individualismo extremo, claro, se le da lugar a lo subjetivo, pero también se sigue disfrazando de objetivo. Entonces, muchas personas comunican sus verdades como si fueran las verdades. Y esto es lo preocupante. Y la velocidad, la manera de comunicar, esta fragmentación constante del individualismo, de la libertad, ¿no? Hace que vivamos estas verdades a medias, que es lo peor, porque es cosas que parecen verdaderas y que no es que no sean verdaderas, pero no aplican para todo, no se pueden tomar de manera absoluta, tienen matices, pero las verdades a medias, disfrazadas de verdades absolutas, son muy tentadoras para los que no quieren hacer ese camino largo que decía Bárbara también, ¿no? Seguimos teniendo espacios donde nos dicen, este es el camino, esta es la verdad. Ya no es de la manera de antes, pero sigue habiendo esto. La otra característica de esta sociedad, ¿no? Yo lo definí como lindo, fácil y ya. Tiene que ser todo rápido, todo satisfactorio, que es este lugar, esto que yo les decía de querer quedarnos con el lado bueno de la vida, ¿no? Hay una cosa como de, como nuestros antepasados, un poco valoraban el sacrificio, no le tenían miedo al sufrimiento, ¿no? Los ideales valían la pena para sufrir o para pelear y para sacrificarse. Ahora no, los ideales y las instituciones están deterioradas y el sufrimiento no es bien visto, lo que buscamos es el deseo, la satisfacción, la comodidad. No queremos leer largo, no queremos pensar mucho, no queremos atravesar incomodidades. Entonces, estas verdades, estas búsquedas quedan como un poco atrapadas también en esta lógica de consumo y superficialidad, ¿no? Buscamos consumir cosas, no solo objetos, sino informaciones todo el tiempo, a veces para tapar esas verdades incómodas, esas angustias de las que hablábamos, y la superficialidad no solo en el sentido de banalidad, sino superficialidad en el sentido de que la velocidad hace que vivamos en superficialidad también. Esta necesidad de comodidad, de ir rápido, hace que todo lo transitemos de manera superficial, ¿no? Entonces, leer, pensar, hacer una carrera universitaria, compartir con otros, darnos el tiempo de compartir con otros, trabajar los vínculos, lo que sea, todo lo que lleve tiempo y trabajo es incómodo, entonces sobrevolamos todo, ¿no? Y el marketing, no sé si es el demonio de todo esto, como mínimo es afín a todo esto, ¿no? Entonces, todas las verdades hay que venderlas además, ¿no? Si yo quiero llegar a ustedes, ya no puedo llegar como hace 20 años incluso, que ya era posmodernidad, pero no tan profunda. Entonces, ya hoy por hoy yo quiero dar un taller charlando con tiempo. Digo, me encantaría estar charlando 5 horas con las personas para que le demos profundidad. Y la gente dice, "Oh, 5 horas, ya 1 hora y media". Yo dije, bueno, 1 hora y media. Ya 1 hora y media. Digo, ya estaba pensando que decía que la gente iba a decir, uy, 1 hora y media es un montón y no sé qué. Pero ¿cómo vamos a hacer?
para trabajarnos interiormente si no le dedicamos profundidad de tiempo. Pero nos estamos mal acostumbrando, todo tiene que ser así, lindo, divertido, entretenido y rápido. Por lo tanto, esta velocidad que parece ser que por un lado nos gusta, por el otro lado, obviamente nos agota. Estamos todo el tiempo así, así, así. Todos sabemos lo que está, estar agotados todo el tiempo por estar apurados, porque es algo que todos vivimos. Bueno, pero esto también lo que va generando es cosas que ya todos vamos viendo, ¿no? Un hambre constante de conexión, porque la velocidad no nos permite conectarlo. Mi representación de esto es, ¿vieron cuando vamos en la ruta, en el auto, y vamos mirando por la ventanilla, pero el paisaje se ve rápido, no puedes detenerte, como cuando te sentás en un paisaje con el matecito a mirar los diferentes verdes de los árboles, los diferentes verdes del pasto, las formas de las nubes, el pajarito que pasó, los colores del paisaje, esa contemplación que nos permite discernir matices, conectar, sintonizarnos con el cuerpo, con la mente, todo eso no se puede por la velocidad. Entonces, nos asfixiamos y nos desesperamos en realidad por conectar, de ahí, bueno, todas las frustraciones que hay hoy con las relaciones. Entonces esa soledad duele mucho, esa angustia de no saber cómo se hace, duele mucho por esta cuestión del individualismo, los vínculos rotos, esta espiritualidad mal comprendida, ¿no? Pasamos de instituciones religiosas que bajan línea y juzgan al final a los individuos o asfixian o terminaron atentando contra la salud mental de las personas en muchos de los casos. Se volvió en muchos casos una espiritualidad más New Age basada en la elevación y satisfacción del individuo y todos tenemos que estar bien, iluminados, todo el tiempo vibrando alto y sin contaminarnos de cuestiones negativas. Se volvió como también una cuestión de consumo mal comprendida. Y no porque no haya una verdad en eso, es que es lo que les decía, son verdades a medias. Lo mismo pasa con la salud mental, ¿no? Yo les decía al principio que para mí la salud mental es importantísima, yo amo la psicología, pero además la psicología es un aspecto, es una disciplina que para mí, si está bien llevada, implica integrar la complejidad del ser humano en todos los aspectos. Y también vemos verdades a medias, soluciones inmediatas, cosas que parecen ser muy valiosas, pero dichas de una manera que confunden a las personas, a veces con muy buenas intenciones, ¿no? Yo, como seguramente ustedes, sigo personas en las redes que dicen cosas muy piolas, pero a veces digo, esto depende de quién lo escuche, es como, confunde, porque no hay matices, porque es como, y además se difuminaron los bordes de la salud mental y la salud espiritual, entonces, bueno, este es un tema que obviamente me toca de cerca porque las personas tratan de ordenar su mundo interior y a veces buscando espacios que nuevamente tienen muy buenas intenciones, pero a veces desordenan más de lo que ordenan o causan más angustia de lo que se supone que deberían hacer. Entonces, bueno. Y bueno, como las instituciones están debilitadas, también estas comunidades en muchos casos están desconectadas. Entonces, em, bueno, esto es un poco lo que nos representa. Y por eso, esto, ¿se acuerdan de lo que hablábamos de la búsqueda al principio, ¿no? Que esas búsquedas que teníamos todos, esta búsqueda inicial de libertad, amor, conexión, identidad, seguridad, paz, felicidad, toda esta búsqueda que todos hacemos, claro, se va manifestando en nuestro interior en modo de necesidades. Necesidades que a veces no hablan tan claro, ¿no? Y eso también es parte de lo que tiene que hacer la terapia. Nuestro trabajo interior es aprender a discernir con claridad esas necesidades. Cuando no sabemos entendernos, tenemos una sociedad que no nos brinda buenas herramientas para entendernos, para satisfacer esas necesidades humanas. El mundo externo es desordenado, confuso. Lo que hacemos es, bueno, ir como un poco a tientas y a ciegas buscando lo que creemos que necesitamos, lo que creemos que puede servir. Y a veces lo que termina pasando es que terminamos encontrando la satisfacción o creyendo que lo que necesitamos son en realidad los sucedáneos. Y por las dudas, les cuento, por si no saben lo que es un sucedáneo. Un sucedáneo es lo que sucede en la lista, ¿no?
de prioridades. Un sucedáneo es el premio consuelo, sería con lo que me conformo. Pero a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta que es un sucedáneo. ¿Está bien? Entonces, acá les pongo algunos ejemplos de los sucedáneos en los que caemos. Entonces, todos necesitamos seguridad. No hay problema con tener necesidad de seguridad en los diferentes niveles de seguridad que podamos tener. Pero a veces lo que buscamos en vez de seguridad es confort. Y el confort, como muchos conocen esta zona de confort, termina siendo como este abuso de la comodidad, que trae problemas, porque trae desequilibrio. Todos necesitamos identidad, pero esa búsqueda, en vez de ser una búsqueda de autoconocimiento profunda y con matices, termina siendo o una copia compulsiva de otros, creer que mi identidad en realidad es adscribirme a un grupo determinado político, religioso o lo que sea, pero copiando sin detenerme a ver en realidad quién soy, qué quiero, qué me representa, cuál es mi historia, cuáles son mis características, quién soy yo y no necesariamente mañana. em, o a veces una identidad material, lo que tengo, lo que logro, mi cuerpo, esta em, oda, esta glorificación, ¿no? De lo material, del cuerpo. Que digo, no está mal cuidar el cuerpo, pero se vuelve como, bueno, yo soy lo que toco, lo que puedo mostrar. Em, la búsqueda de pertenencia muchas veces se transforma en realidad em, en un delegar nuestra individualidad a, a otros, digamos, a otros grupos nuevamente, ¿no? Por pertenecer, em, terminamos delegando nuestra individualidad y nuestra honestidad. Mm, pe- Creemos que nos autoconocemos y en realidad estamos siguiendo gurúes que nos dicen quiénes se supone que somos. Que digo, por algo se empieza, pero nuevamente, recuerden esto de las verdades a medias. En la búsqueda de conexión genuina, la profundidad, que es una de las que decíamos antes, muchas veces terminamos cayendo en abusar de una pseudo conexión a través de lo que son las redes, todos lo sabemos, las redes sociales, o este colectivismo, ¿no? Que es parecido a esta identidad colectiva, que es como que sofoca la individualidad, el criterio. En lo que es la búsqueda de amor, muchas veces se termina como difuminando en apegos, relaciones basadas en el apego. El apego es normal, es necesario, no hay que demonizar el apego tampoco, pero en el apego ansioso constante, los vínculos que se relacionan desde ahí, o desde un apego a la sexualidad, o a la intensidad, a la pasión, no a la pasión sexual, sino a la intensidad o terminamos buscando vínculos efímeros porque queremos que sean perfectos, como la experiencia superior pero rápida, ¿no? Como una cosa ahí como queremos vivir un amor en vez de esa experiencia trascendental, ¿no? Terminamos buscando ese amor intenso que se parece a la experiencia trascendental, pero, no pero dura 3 meses, con lo que dura la dopamina, no sé. Lo mismo con la felicidad, buscamos alegría, entretenimiento, euforia, dopamina, y nos cuesta entender qué verdaderamente es la felicidad profunda. En la búsqueda de la libertad, lo que terminamos confundiendo a veces es como un individualismo extremo, ¿no? Esto que es este dicho de confundimos libertad con libertinaje, es como este individualismo extremo, esta cosa, bueno, bueno, no sé de qué palo son ustedes, pero para mí una mala comprensión de, por ejemplo, un ejemplo es la mala comprensión de lo que es la crianza respetuosa, pibes que hacen lo que se les antoja, que nadie les pone un puto límite, o gente que siente que por hacer lo que les sale de sí, eh, bueno, siente que tiene derecho a hacer cualquier cosa y el individualismo extremo en contra de lo que es como pensar en el otro, en los valores, bueno. De más está decir que eso no puede ser libertad, ¿no? La libertad sin responsabilidad no puede ser libertad. O una libertad impulsiva, compulsiva, no sé, como una libertad que parece libertad, pero en realidad es una prisión de los propios impulsos internos. La búsqueda de la paz, parecida a lo de la seguridad a veces, ¿no? Creemos que queremos paz y entonces nos queremos aislar del mundo, no tener vínculos, no tener problemas, no tener nada. Nos aislamos, evitamos o
delegamos los conflictos en otros y dependemos, no queremos pensar, queremos que la paz es mía, la responsabilidad es de otros. A veces la búsqueda de dirección y propósito la terminamos confundiendo con la búsqueda de éxito, de logros, de dinero, poder y por lo tanto con una autoexigencia extrema, ¿no? En vez de pensar que es un mundo interior que se expresa y puja con un sentido de mejora, que eso es lo que nos constituye como seres humanos en gran medida, se termina siendo como una autoexigencia que sofoca, que critica, que un autodiálogo horrible o un juicio constante hacia mí mismo, hacia los demás o desde los demás. Y la búsqueda de sentido y trascendencia muchas veces termina cayendo en estos lugares de espiritualidad tóxica, ¿no? O en modelos anteriores, en donde se termina como delegando la autoridad interna, el criterio, la búsqueda interior, o una espiritualidad basada en la iluminación constante y la negación de los procesos de maduración e integración del malestar o una negación de la búsqueda del sentido, ¿no? Este nihilismo viene de la nada, ¿no? De nada importa, nada es lo suficientemente importante, es como nada tiene sentido y entonces vivo el aquí y ahora mal comprendido, vivo una vida basada sin sentido porque nada tiene sentido. Entonces, justamente ahí viene la búsqueda del sentido confundida con la búsqueda de la experiencia, ¿no? Es como todos quieren viajar, vivir experiencias maravillosas, pero sin la profundidad e integración desde el ser. Esto no, desde ya, de más está decir que esto no se trata de culpar a nadie, sino se trata de entender los instrumentos un poco que nos termina dando esta sociedad de la que venimos hablando. Y entonces eso, lo importante de verlo y reconocerlo es detenernos a preguntarnos, a ver, bueno, realmente de qué se trata esto de la seguridad, de la identidad, de la pertenencia, etcétera, ¿no? ¿De qué se trata? Esto que parece que me hace bien, ¿realmente me hace bien? ¿Esto que estoy justificando porque digo que es lo que necesito, es verdaderamente lo que necesito? ¿O me falta transitar un camino de profundidad? Esto que juzgo en otro, bueno, ¿cómo lo puedo entender en mí? Esto es una invitación a la profundidad, no al juicio. Si hay algo que me van a escuchar decir una y otra vez, si es que ya no me escucharon, es, somos seres humanos, estamos haciendo lo que podemos. La confusión reina en nuestro interior porque reina en nuestro interior la complejidad. Pero lo importante es el compromiso y la responsabilidad de transitar esa complejidad con amor y compromiso, ¿sí? Entonces, para ir cerrando la parte de la presentación, así podemos charlar un ratito más, eh, ¿a quién le creemos entonces? Bueno, ya vamos a charlar en otros talleres porque esto realmente, si ustedes quieren y me dejan y se copan, me encantaría como ir pudiendo tener otros encuentros para que podamos charlar con más claridad, ¿no? Podamos debatir y tener más claridad. Hoy es introductorio y quería darles también el marco. Pero tampoco les quiero dejar como solamente el análisis social y no decirles algunas cosas que a mí me parecen importantes para ir pensando. Primero y principal, resistir a la tentación de las respuestas rápidas y fáciles. Cuando las respuestas parecen muy fáciles hay que desconfiar. Es como dice el dicho, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Bueno, cuando algo es muy fácil, muy rápido, se está contado de manera muy taxativa, hay que desconfiar. Por otra parte, tenemos que aprender a desarrollar criterios internos de discernimiento. Es decir, por ejemplo, yo soy más capaz de discernir incoherencias en aspectos de psicología que no sé, de mecánica, ¿no? Lo que uno no entiende, está más vulnerable. Entonces, naturalmente, tratar de conocernos y entender nos puede servir. Algo que me encantaría que practiquemos en general es entender el pensamiento complejo y los matices. Siempre preguntarnos, ¿cuáles son los matices de esto? ¿En qué falla este discurso? ¿Cuál es la lógica? ¿Con qué está tratando de aportar y con qué está dialogando? ¿Y a qué se refiere? ¿Y sobre qué aspecto está tratando de echar luz? Mm, y entonces, ¿para qué no sirve? ¿No? Porque justamente el problema que tenemos hoy en día es que
este pensamiento complejo y matices queda atropellado por la necesidad de verdades absolutas y la velocidad. Entonces, hay que tratar de volver a la experiencia propia como brújula, no desde el aislamiento absoluto, sino una vez que uno se trabaja, por supuesto, que hace un trabajo de discernimiento, ¿qué me dice a mí? La intuición nos guía. eh, una vez que uno setió bien la intuición, ¿no? Setear bien la intuición es afinar el propio instrumento. Yo siempre lo pongo de esta manera, ¿no? La intuición es parecido a la improvisación, ¿no? Entonces es como, imagínense una persona que nunca tocó el piano, que se siente el piano improvisar, imagínense lo que sale. Ahora imagínense un pianista profesional que ya estudió, estructuró y ahora está improvisando. La improvisación después del proceso es la magia que sucede después de eso. Antes es cualquier cosa. Y es un poco lo que terminamos viendo muchas veces con esta velocidad, ¿no? O sea, una intuición mal calibrada. Pero es importantísimo después llegar a este espacio. Entonces, dentro de lo mismo, trabajar la sabiduría y la autoridad interna, es decir, la sabiduría tiene sus propias reglas y esto es algo que también me gustaría em, que trabajemos, si ustedes quieren, ¿no? La sabiduría se trata mucho de la integración. La sabiduría no es solamente conocimiento, es capacidad de discernimiento en buen equilibrio. Pero, y tiene algunas reglas. Una de ellas es la no polarización. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho es hacer pie en verdades eternas. Y verdades eternas no es pensar en términos de verdades absolutas, sino estas cosas que uno mira para atrás y no cambian. Como por ejemplo, eh, la búsqueda de lo que es el amor o estas búsquedas, ¿no? Que al final, en el fondo, hay una intuición que nos dice cuál es el camino en lo esencial. Después habrá matices, habrá cosas en donde se confunde, pero a veces hay que volver al principio para poder orientarnos, ¿no? Las verdades eternas son las que nos orientan en el camino, que tiene que ver con eso, con la búsqueda del equilibrio, la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda del amor, de la seguridad. Em, bueno, gracias.